¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy toca de nuevo averías. En este caso se trata de un Nissan X-Trail T31 del año 2012. Tiene código de motor M9R, que es el 2 litros de 110 kilovatios, si no recuerdo mal son 150 caballos, ¿de acuerdo? Y el problema de este vehículo es que tiene el testigo del sistema de carga encendido y además no le funciona el claxon, ¿de acuerdo? Bueno, pues os pongo un poco en antecedentes. Este vehículo proviene del taller de carrocería, donde se le reparó un fuerte impacto en la parte delantera y fue necesario extraer todo el conjunto del motor para poder ser reparado, ¿de acuerdo? Y con ello pues también tuvimos que extraer la instalación eléctrica, ¿de acuerdo? Cuando se reparó el vehículo, se montó todo bien, pues nos dimos cuenta de que tenía estos dos problemas, ¿no? Que no funcionaba el claxon y que además el testigo del sistema de carga estaba encendido. Por tanto, lo primero que hicimos pues fue acudir a nuestra máquina de diagnosis para revisar todos los sistemas y ver cuántos más fallos podía haber almacenados en las unidades de control, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver que tuvimos el resultado de estos tres códigos de avería. El primero, como podéis ver aquí, es el P0560, que nos dice que hay un problema con el voltaje de la batería. Tenemos el P0571 con un estado en pasado, es decir, que ya no está presente, y nos hace referencia al interruptor BPP, que en este caso es un interruptor de freno. Y también tenemos el código P0606, donde nos dice que hay una anomalía en el ECM, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez visto esto, lo que vamos a hacer es pasar a ver exactamente en nuestro programa de datos técnicos qué quiere decir cada uno de estos códigos para tener un poquito más de información, ¿de acuerdo? Bien, con respecto al código P0560, bien, pues nos localiza la avería en el de tensión del sistema, funcionamiento incorrecto, es decir, hay algún problema con el voltaje de la batería. Y como causas probables nos indica que puede ser el cableado, que haya una mala conexión, un problema con la batería o un problema con el alternador, ¿de acuerdo? Con el código P0571, aunque lo tenemos como estado pasajero, también hemos querido ver qué quería decirnos este código. Bien, nos localiza la avería, como ya hemos dicho antes, en el interruptor de control de velocidad de crucero o de freno, en este caso el interruptor A. Nos dice que es un circuito defectuoso. Posteriormente vimos que realmente era un código de estado pasajero, puesto que cuando se borró las averías y se probó el vehículo no volvió a aparecer, ¿de acuerdo? Como causas probables de este código, bueno, pues cableado, el propio interruptor o el módulo de control del motor, ¿de acuerdo? Y con respecto al código P0606, bueno, pues nos localiza la avería en el módulo de control del motor o módulo de control del tren de transmisión y nos dice que es un fallo del procesador. Como causa probable es el propio módulo de control del motor, ¿de acuerdo? Bien, tengo que deciros que este código, bueno, pues yo creo que se generó pues por bien dos causas que se dieron. Una es que accidentalmente se puso el contacto cuando todavía no se había terminado de instalar todos los enchufes del PCM, ¿de acuerdo? Y también se dio la circunstancia de que, puesto que el vehículo estuvo bastantes días esperando, ya sabemos por temas de compañías de seguro, etcétera, estuvo bastantes días esperando a ser reparado, pues la batería se descargó, ¿de acuerdo? Y cayó hasta los 9 voltios. Entonces, bueno, este código yo creo que se generó por uno de los dos motivos, ¿de
acuerdo? Puesto que, igual que el código anterior, una vez que se reparó el vehículo y se borraron las averías, se probó convenientemente, pues ya no volvió a repetirse, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer, como ya sabéis, pues es suscribiros al canal. Vamos a aprovechar y os pido que os suscribáis al canal, porque aquí vemos muchas cositas interesantes, cositas que os gustan, y si os suscribís y activáis la campanita, bueno, pues estaría al tanto de todos los vídeos que yo vaya subiendo, ¿de acuerdo? Y venga, una vez hecho este pequeño inciso, pues lo que hacemos es, vamos a ver nuestros diagramas de cableado como siempre. Bien, puesto que el sistema más importante de los que nos fallan ahora mismo es el sistema de carga, puesto que sin carga pues no tenemos nada, pues lo que hacemos es ver nuestro diagrama del sistema de carga. Aquí tenemos nuestro diagrama del sistema de carga, que como podemos ver, bueno, pues consta de nuestra batería, nuestro interruptor de encendido, nuestra lámpara del sistema de carga, nuestro alternador y un sistema de carga inteligente, ¿vale? Un pequeño módulo de carga inteligente que es el que va a controlar nuestro sistema de carga, nuestro alternador, para que nos proporcione la intensidad y el voltaje que requiera el sistema en cada momento. Y aquí, como podemos ver, pues tenemos con la RESCAN, pues tenemos nuestro ECM, nuestro módulo de control del motor, que se comunica con nuestro módulo inteligente de carga, ¿vale? A través de nuestra línea de buscan de datos, ¿ok? Bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso, puesto que tenemos un problema en el sistema de carga, es verificar los fusibles, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestros 3 fusibles, ¿de acuerdo? Tenemos el fusible número 3 de 10 amperios, lo tenemos aquí. Nuestro fusible número 34, también de 10 amperios. Y aquí tenemos uno de los grandes, ¿vale? El fusible A de 450 amperios, ¿de acuerdo? Que es el que controla, bueno, es el que controla la carga del sistema, ¿vale? El cable de carga del sistema por si hubiese algún cortocircuito grande, ¿ok? Bueno, pues en nuestro caso lo que habíamos encontrado era que este fusible de aquí, el fusible número 34, estaba fundido, ¿de acuerdo? Desconozco por qué motivo. Como ya os digo antes, el motor hubo que extraerlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues seguramente en algún momento de la manipulación pues algo haríamos, algún corto habría y el fusible se había fundido, ¿de acuerdo? Así que, como podemos ver, en este caso es una resolución muy sencillita, ¿vale? Pero bueno, por lo menos hemos visto un poquito el aspecto técnico de la cuestión, ¿de acuerdo? Y hemos visto un poquito de diagramas y un poquito de diagnóstico, ¿de acuerdo? Bueno, nos queda la siguiente cuestión. La siguiente cuestión es, bueno, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos la ubicación de los fusibles, como podemos ver. Aquí tenemos el fusible número 34, que es de 10 amperios, ¿de acuerdo? El fusible A y el fusible 3. El fusible A es este de aquí, es un fusible de los grandes que viene separado. Y el fusible número 3 está en la caja que va dentro del habitáculo. Esta es la caja que está situada en el hueco del motor, ¿ok? Y aquí tenemos señalado el fusible número 34, ¿de acuerdo? Bien, pues nos queda el problema del claxon, ¿no? Nos queda el problema del claxon, que casualmente se soluciona con el mismo fusible, porque aquí tenemos el diagrama de cableado de nuestro claxon. A ver si consigo verlo. Aquí, de acuerdo. Aquí tenemos nuestro diagrama del cableado del claxon,
como podemos ver aquí tenemos el mismo fusible 34 de 10 amperios, que es una cosa muy curiosa, que este fusible que protege el sistema del claxon, que va situado justo en la parte delantera del motor, justamente delante de los radiadores, ¿vale? Y hay un gran trozo de cableado que queda expuesto en esa parte tan sensible a los impactos. Pues ese propio fusible, ese mismo fusible, es el que también controla el sistema de carga del vehículo. Pero bueno, es un diseño que han puesto los de Nissan y ahí lo tenemos. El diagrama eléctrico del sistema de claxon pues también muy sencillito. Tenemos nuestra batería, tenemos nuestro fusible de 10 amperios, ¿vale? Tenemos nuestro relé y aquí, bueno, pues tenemos dos vías para tomar. Aquí tenemos para los vehículos que tienen tracción total, ¿de acuerdo? Y si es un vehículo de tracción solo a las ruedas delanteras, como es este caso, bueno, pues tendríamos que tomar esta parte del esquema e ignorar esta de aquí, ¿de acuerdo? Este sería el tramo de cableado que nosotros tendríamos que comprobar, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos nuestro muelle de espiral que va situado justo detrás del volante, el interruptor y aquí tenemos nuestras bocinas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los conectores por si tenéis algún problema y necesitáis ver cómo están situados, ¿de acuerdo? En la posición de los cables, cada uno de los conectores, por si necesitáis ayuda con este esquema. Y nada más, amigos, simplemente deciros que si os ha gustado, bueno, pues como siempre, os suscribáis al canal, le deis al like y os recuerdo que en la descripción os dejaré algunos enlaces donde podréis conseguir algunas herramientas tanto en Amazon como en eBay, de acuerdo, a un precio bastante competitivo, porque si os interesa ustedes lo podéis comprar, os va a costar exactamente lo mismo que si lo buscáis directamente en Amazon, pero a mí me ayudáis con una pequeña comisión, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre, si tenéis dudas o preguntas, pues en los comentarios podéis formularlas y trataré de responderos lo mejor y lo antes posible, como siempre. Así que nada más, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.